Quedamos en Punto de Encuentro. Omar Linares, ¿cómo estás? Muy buenas, Isaac. Muy bien. Contento de estar aquí contigo. Yo feliz también. La verdad es que es un tema del que hacía mucho tiempo había oído hablar, del que vamos a hablar contigo, y tenía mucha curiosidad. Así que espero que puedas alimentar toda esa curiosidad. A lo mejor con más preguntas, no lo sé. Bueno, es la especialidad del filósofo, ¿eh? Se nos suele exigir que demos respuestas, pero yo siempre digo que lo que a nosotros se nos da verdaderamente bien es generar preguntas. Así que para clarificar está estupendo, pero siempre mejor más preguntas. Claro, qué bueno esto, ¿no? Porque yo, de entrada, una de las cosas que te quería preguntar, he visto que eres filósofo, ahora entraremos un poco más en el tema, también he visto que eres coach, y claro, yo pensaba, pero los filósofos no explican, y ahora me dices, no, 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 lo que hacemos es preguntar, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, tradicionalmente yo creo que se ha entendido que el papel del filósofo era el papel del docente. Y desde luego que es una parte fundamental de la filosofía el transmitir su historia y el pensarla. Pero digamos que la gente de mi gremio, digamos, de la filosofía práctica y yo mismo, somos personas que nos apasiona la filosofía, pero que entendemos que no queremos transmitir el contenido de la filosofía en sí mismo como tal, sino que preferimos transmitir ese impulso, esa chispa de la actividad, es decir, del acto de filosofar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es cierto que es mucho más potente el transmitir herramientas para generar nuevas preguntas más allá de las respuestas increíblemente sofisticadas, profundas y potentes de la historia de la filosofía, que también, desde luego que es importante que se difundan. Empecemos desde el principio. Si te tengo que presentar, ¿cómo te presentarías? Si me tengo que presentar, pues cuando me lo han pedido en alguna situación siempre he dicho, pues hola, soy Omar, soy filósofo, si es que eso significa algo hoy, porque no sabría realmente, a la gente siempre suele hacer gracia con filósofo, porque creo que la primera pregunta que te viene a la cabeza es decir, pero ¿de eso se come? ¿No? Claro. Y bueno, y yo suelo decir que me dedico a ayudar a personas a tomar conciencia de quiénes son, de cuál es su potencial y a desbloquearlos un poco para que sigan su propio camino. Es decir, ya sea darse cuenta de cuál es su camino o ya sea hallar las herramientas para construirlo y para salir adelante. Y eso, bueno, suelo hacerlo en consulta, pero también hay más formatos. Entonces, lo que tú haces es, de algún modo, asesorar filosóficamente a la gente. Sí, sí, pero aquí hay un problema con el Venga, término asesoramiento filosófico. ya lo he Digamos visto que, en tu cara ¿sabes? cuando he No, dicho asesorar. es que no, es la traducción literal, ¿no? Bueno, viene de Philosophische Praxis Imperatum, ¿no? De práctica filosófica, que fue como comenzó a desarrollarse en Alemania. De ahí al Philosophical Counseling, famoso del más Platón y menos Prozac, de Lumarinov, y digamos que counseling en España, como no tenemos una tradición de esa metodología, pues se traduce como asesoramiento. Pero digamos que asesoramiento suena automáticamente como gestoría, ¿no? Como trabajar con empresas y parece que cuando uno dice asesoramiento filosófico es como que uno diseña un formato concreto de pensamiento y se lo da a la persona como la filosofía que tú necesitas en ese momento. Para nada, para nada. Con asesoramiento filosófico lo que se pretende expresar es una metodología que trabaja con tu propia filosofía personal. Es decir, todos tenemos una forma concreta de entender el mundo y la filosofía es una forma potente y muy radical de entender las cosas. Entonces, asesoramiento filosófico es el trabajo de autoconocimiento, de profundización, de reflexión, de crítica, de análisis con esa propia filosofía, es decir, con tu forma de comprender el mundo. Por ahí va el asesoramiento. Omar, entonces, si yo te pregunto las similitudes y las diferencias entre el asesoramiento filosófico y el coaching, porque muchas de las cosas que has dicho se parecen mucho a lo que el coaching dice que hace, ¿no? ¿Qué me dirías tú que en comparación con el coaching? Claro, es que siempre los límites se desdibujan cuando hablamos de formatos de consulta, ¿no? Cuando hablamos de formatos de sesiones uno a uno, sobre todo en desarrollo personal, creo que hay que ir un poco al trasfondo, a lo que se plantean conseguir y al cómo lo hacen. Yo te diría que la gran diferencia fundamental
coaching, entre asesoramiento filosófico y coaching, es que en el coaching se trabaja de una forma, digamos, más o menos acrítica, esto también habría que entrecomillarlo, ¿no? Se trabaja de forma acrítica los objetivos que el coachee, ¿no?, que el consultante se plantea. Esto es imposible en asesoramiento filosófico. El asesoramiento filosófico genera un espacio de cuestionamiento en el que nada está exento de ser cuestionado. Entonces, en nuestra consulta pues pasa algo muchas veces que jamás pasaría en una consulta de coaching, que es que alguien viene con un objetivo muy claro y el trabajo que se hace es cuestionar la raíz y la razón de ese objetivo. ¿Por qué quieres conseguir esto? Y uno puede darse cuenta de que lo quiere por razones equivocadas y de repente pues cambia un poco la forma y el objetivo. Te das cuenta de que quizá es trabajar esa necesidad que tú entiendes que ya es un poco una auténtica, que no forma parte de ti, ¿no? Digamos que ese punto de crítica desbocada, de autocuestionamiento sin límite, el coaching, por ejemplo, está mucho más limitado, mucho más enfocado a la eficiencia, ¿no?, a la acción. Nosotros nos centramos más en el autoconocimiento y la autenticidad, ¿no?, en la sensación de que tú sientas que eres tú mismo y que tu vida te devuelva el reflejo de ti mismo, ¿no? La sensación de propiedad de estoy viviendo la vida que creo que tengo que vivir. Que tu vida te vuelva el reflejo de ti mismo. Y esto a través de ir cuestionando lo que la persona te trae y entiendo que a través de ese cuestionamiento iréis llegando más a las raíces de la forma de vivir de esa persona. Claro, es que es como parte del perfil tradicional de la persona que viene a la consulta de asesoramiento filosófico, ¿no? Te comentan que están en un momento de su vida en el que muchas veces te dicen, si es que estoy bien, si es que las cosas me están yendo bien, pero sin embargo siento que mi vida no es mía, no sé si he tomado mis propias decisiones, no sé qué pasa, pero tengo la sensación de que si mañana me muriese no habría hecho nada, ¿no? Entonces, es este punto de conexión en el que sí podría continuar así toda mi vida sin problemas, no tengo ningún problema a nivel profundo, pero me gustaría hacer algo con mi vida, es decir, me gustaría que mi vida, exactamente esto, ¿no?, me devolviese mi reflejo, me gustaría verme en lo que hago, verme en lo que soy, ¿no? Pasa muchas veces, ¿no?, cuando tenemos esos bloqueos en los que nos hablan de vocación o de talento y dicen, no tengo vocación, no tengo talento, no sé. Todo el mundo tiene una vocación, todo el mundo tiene múltiples talentos, pero hay que hacer la pregunta, ¿no? Hay que permitirse que eso salga. Entonces, claro, en la consulta partimos de ese bloqueo mediante la contemplación, la reflexión y el análisis en una conversación muy distendida, muy tranquila, que también depende de la metodología de cada uno. Por mi forma de ser, todavía no he hecho una sesión en la que no haya risas. Claro, y he trabajado con más de 40 personas, pero es que yo, ya está, la filosofía es vida y yo soy así. Entonces no se puede cambiar. Pero digamos que vas profundizando y vas comprendiendo cuál es la raíz de ese bloqueo, ¿no? Es decir, qué es lo que te está impidiendo ver, cuál es el camino, el objetivo, el paso. Por lo tanto, no hay tanto un diseño estratégico, como sí podría verlo en el coaching, como un desbloqueo de eso que en filosofía llamamos el conatus, que decía Baruch Spinoza, que es como ese impulso que tú tienes dentro y que te indica un poco el camino. Ese telos, ¿no?, que por eso la consulta la llamé así. Has dicho una cosa que me gustaría recuperar, que me gustaría tener en cuenta, que es el tema del sentido del humor. Yo durante mucho tiempo no usaba el sentido del humor en las sesiones porque me parecía como, bueno, que podía distraer y demás, ¿no? Sin embargo, desde hace un tiempo que también lo estoy usando y a través de este podcast entrevistando a otras personas que se dedican a la relación de ayuda en diferentes formas, ha aparecido mucho más el sentido del humor como un espacio para desfusionarnos con el problema y poder tomar perspectiva, ¿no? Me gustaría saber desde la filosofía, desde tu experiencia, ¿qué podemos decir del sentido del humor? Sí, es que también creo que tradicionalmente se ha entendido que el sentido del humor era una falta de respeto, era casi algo infantil, ¿no? Que no tenía cabida en espacios profesionales, en espacios adultos. Y yo solo puedo estar de acuerdo con la crítica al sentido del humor en esos puntos en los que, bueno, cuando se utiliza como huida, ¿no?, que probablemente
todo el mundo, si mira dentro de sí, en su propia biografía, encontrará momentos en los que ha utilizado el chiste, la broma, como protección, como salida. Ahí sí. Pero sí que es cierto, yo siempre he tenido la sensación de, si no lo exige la situación, es decir, si no exige una seriedad tajante, ¿por qué? ¿Por qué vamos a evitar un impulso que tenemos, que nos conecta con el otro, que como tú decías muy bien, Isaac, que nos separa un poco del problema, de esa carga, de esa negatividad que nos va obligando a ver las cosas de esa forma? Yo también tenía el prejuicio, ¿no? Siempre en filosofía, como que la filosofía es una cosa muy seria, ¿no? Es algo que, como si el humor perdiese, cuando sin embargo hay ensayos sobre la risa, lo que pasa es que hay muy poquitas, no se ha trabajado mucho, pero la estética se ha preguntado por la risa. Pero sin embargo, conforme me fui acercando más, o llevando la filosofía más al desarrollo personal, me di cuenta de que si yo intentaba expulsar la risa o la broma o esa capacidad de estar distendido de mis sesiones, no solo en realidad la estaba alejando del objetivo que yo perseguía, sino que realmente la alejaba de mí. Y eso es una cosa que aprende, y tú lo habrás vivido conforme vas avanzando, que hay unas primeras etapas en las que es muy importante que si uno aprende una metodología, la aprenda bien. Y la aprenda sin innovación y sin creatividad, como aprende los pasos, aprende esto. Pero luego es un proceso natural en el que, digamos que el manual se te va perdiendo y tú vas poniendo cada vez más de ti. Pues yo me di cuenta de esto, ¿no? Ese que iba poniendo más de mí era este punto que yo utilizaba conmigo mismo y en la vida de quitémosle tensión un poco a las cosas cuando eso no sea respetuoso y cuando eso sea posible y productivo, por supuesto. Claro, desde mi desconocimiento absoluto, yo te voy a preguntar y tú me contestas. Cuando entramos a preguntarnos tantos porqués, ¿no podemos caer en una especie de bucle mental que aún genere más pérdidas? Seguro que te lo han preguntado otras veces por la cara que veo que pones, ¿no? Pero, ¿qué me dirías desde la perspectiva, desde el conocimiento de lo que sería la asesoría filosófica? Sí, es que, bueno, cuando trabajas, ¿no? en desarrollo personal, al final siempre intentas aprender de otras metodologías, ver qué te pueden aportar, ¿no? Y cuando yo me he formado en coaching, básicamente me prohibían utilizar el por qué. Me decían siempre no, el para qué, como esa parte de visualización, y lo tenían muy estigmatizado. Y yo entendía sus razones, pero como filósofo pensaba no. Es decir, se puede hacer un uso muy productivo del porqué sin que se caiga en bucle, pero sí que es cierto que hay que saber. Es decir, no podemos preguntar a todo ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Sino saber insertar el porqué en el momento preciso. Es decir, cuando la pregunta abra un poco de camino, cuando ese porqué directamente ponga la atención en las raíces de algo que está pasando. Pero no, como tú bien decías, que no sirva de oportunidad y de excusa para generar un discurso que se ponga a dar vueltas sobre sí mismo y no genere ningún tipo de conciencia. Pero, sin embargo, a pesar de esa formación, yo sigo utilizando el porqué y soy un defensor del porqué de una forma muy productiva, claro, siempre y cuando esto no sirva para enredar más, sino que sirva para clarificar, que para eso está. Claro. Omar, en tu página web, lo tengo aquí, hay un momento en que dices que tu día a día se caracterizaba por una sensación de vacío y de agotamiento interior antes de iniciarte en todo el tema de la filosofía y demás. ¿Esto es lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo ahora? Sí. No quisiera decir, y esa parte de la página web le di muchas vueltas porque me daba mucho miedo que la gente al leerlo pensase yo sé lo que a ti te pasa, ¿sabes? Yo sé lo que te pasa y yo lo he superado, entonces te enseño a superarlo. Y es como, no va por ahí. Pero sí que es cierto que se trata de una experiencia muy común, muy compartida, profundamente singular, que cada uno la vive de una forma, pero sí fue esto, ¿no? Sí fue esta sensación de no sé por qué, pero no estoy viviendo mi vida como debería de vivirla, una conciencia profunda de si consiguiese ver las formas las cosas de otra forma, de otra manera, podría disfrutar. Realmente todo eso que me faltaría, toda esa ilusión, toda esa fuerza, toda esa motivación, la tendría. Sé que está ahí, sé que la vida merece la pena ser vivida. Sin embargo, hay un clac mental, ¿no? Hay algo que me está faltando y que no lo encontraba, ¿no? Y que lo fui encontrando en diferentes lecturas, en diferentes prácticas de la filosofía. Entonces, mi camino fue la toma de conciencia, ¿no? Digamos que lo mío fue un trabajo más mental
que luego tuvo sus consecuencias más emocionales, más existenciales, ¿no? Que es lo que yo trabajo. Entonces, esa motivación, esa liberación, podríamos llamar, lo que a mí luego, proyectándome profesionalmente en el futuro, me decía, claro, que todos los formatos que a mí me apetecen es trabajar con personas a conseguir esto, y ahí donde fui encauzándolo primero en consulta individual y luego, bueno, en otros formatos que han ido surgiendo. Hablemos de esas primeras lecturas filosóficas que a ti te impactan y que a quien nos está escuchando puedan también generarle cierto impacto. ¿Cuáles son las primeras ideas que se remueven en ti, que hacen remover tus cimientos y que nos puedas contar? Vale. Pues para mí principalmente las dos corrientes fundamentales de filosofía muy separadas y que intenté juntar en mi tesis doctoral, que como son el existencialismo y el estoicismo. El existencialismo, porque el existencialismo creo que es la primera corriente filosófica, habría más, ¿no? Esto sería muy discutible, pero los que directamente y de forma frontal te dicen, eres el dueño de tu vida. Sé capaz, ármate, fortalécete para ser capaz de sostener la responsabilidad que tienes contigo mismo. Es decir, puedes hacer contigo lo que quieras. Hay un montón de circunstancias que no están en tu mano, pero siempre, siempre, siempre tienes la posibilidad de ser el dueño de ti mismo. A mí eso me fascina. Y allá donde yo llevaba esa idea, surgían cuestiones como la libertad, la identidad y esta potencia de la responsabilidad, el sentido de la vida en un nivel más metafísico, cómo construir una vida sin un sentido previo, porque hay gente que tiene fe y vive esa fe y eso está genial, pero hay quienes nos hemos criado sin esa fe y hemos tenido la sensación de que tampoco era necesaria, ¿no? Como que la vida era profundamente bella y que podría tener un sentido y si no se podría construir sin eso, ¿no? A mí eso me fascinó. Sin embargo, también por otra parte, el estoicismo me enganchó muchísimo porque me dio la sensación de que me daba las pautas más conductuales, más actitudinales, ¿no? La actitud verdaderamente filosófica, la actitud del sabio para llevar esto a la práctica, ¿no? Es decir, creo que el existencialismo supo ver muy bien cuál era el reto del ser humano, es decir, cómo construir una vida con sentido, y tuve la sensación de que el estoicismo estudió muy bien esa frustración, esa falta de motivación, ese trabajo, ese entrenamiento, ¿no? Esa pedagogía consigo mismo para poder ponerlo en marcha. Y fue justo lo que intenté fusionar, ¿no? Por eso la tesis la llamé la actitud vital estoica frente al malestar existencial, ¿no? Como señores de hace 2000 años nos pueden ayudar en esas crisis de vacío existencial que tenemos muchas veces cuando nos preguntamos por nuestra vida y nos decimos, no sé qué hacer con mi vida y no sé ni siquiera si tendría que querer hacer algo con mi vida, ¿no? El cómo volver a ella fortalecido, pero viendo las cosas como son. Porque, Omar, al final, aunque hayan pasado 2000 años, como tú has dicho ahora, las experiencias internas, aquello que nos hace humanos, es muy diferente a hace 2000 años. Es decir, las preocupaciones internas, más allá de aquellas personas que tienen necesidad de trabajar para su supervivencia, ¿eh? Cuando entramos en un plano en el que la supervivencia está cubierta, ¿ha cambiado tanto después de 2000 años? Claro, es que las condiciones sociales son totalmente diferentes, los valores son totalmente diferentes. La pirámide de Maslow sigue funcionando, es decir, el que no tiene para comer raramente se va a preguntar por el sentido de su vida, pero sí que es cierto que a nivel interno, a nivel existencial, son las mismas preguntas. Me siento definido por mi estado, me siento definido por mi estatus social, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué pasará cuando muera? Entonces, todas estas cuestiones es muy bonito ver cómo, pues eso, ¿no? Pues nos encontramos filosofías que han desarrollado todo eso y cuando tú lo lees sientes que está resonando dentro de ti porque se trata exactamente de los mismos problemas que tú estás afrontando. Evidentemente hay que salvar mucho las distancias. Y cuando lees esos textos, pues bueno, muchas veces cuando hablan de cuestiones más sociales, pues te encuentras unos machismos que dices, bueno, pues toda esta parte a la basura. No todo se puede actualizar. Pero ese trabajo de introspección, de autoconocimiento, de trabajo personal,
sigue estando muy válido y muy vigente, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante de ir adaptándolo. La psicología ha tomado mucho de estoicismo, por ejemplo. Digamos que hay una evolución ahí, pero yo también tenía la sensación de que estaba también por ver el cómo desarrollar esas metodologías para adaptarlas, pero con su estatus filosófico propio. Es decir, no aplicarla, sino ejercitarla en sí misma. Antes has hablado de los estoicistas. Estoicos, sí. Estoicos, perdona. He visto mucha información, yo creo que distorsionada por internet sobre los estoicos y demás en relación con personas, por ejemplo, que trabajan mucho con cultivar su cuerpo, con unas ideas muy de una especie de coaching del sí o sí y tienes que conseguirlo y tienes que ser estoico y llegar hasta el final y que a mí, por ejemplo, me generan, yo que trabajo mucho con la compasión y demás, a mí toda esta teoría me genera como un punto de qué pena, ¿no? Que al final sea esto lo que estén transmitiendo, porque al final lo que generan es más exigencia y por lo tanto más dolor, ¿no? Pero yo no sé si cuando hablan de estoicos, por ejemplo, mucha gente que tiene blogs que son adictos al gimnasio, adictos bueno, que supongo que ya se entiende más o menos el perfil del que estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablan mucho de estoicismo, de estoicos y demás. Y yo he pensado, pues mira, hoy que tienes a un filósofo, pregúntale exactamente si el estoicismo tiene que ver con ir a por tu objetivo y a tope y machacarte para conseguir lo que quieres o no. Es que en absoluto. Tradicionalmente que también ha habido una confusión muy, muy fuerte y yo entiendo que esto se deriva de cómo, digamos, la tradición cristiana se apropió del estoicismo y lo utilizó pues, bueno, para los fines que ellos querían desarrollar en ese momento. Esto no, ni siquiera sería una crítica. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de estoicismo, cuando decimos la expresión típica de es una persona muy estoica, parece que hablamos de una filosofía del aguante, de la resistencia, del poder llevarse palos y poder mantenerse en pie, ¿no? Y poder conseguir lo que tú te propongas, pase lo que pase, que es lo que tú me comentas. Pero es que, sin embargo, no es así. Y, de hecho, el estoicismo, una de las cosas fundamentales que tiene, yo diría que es su máxima, es pregúntate qué depende de ti y qué no depende de ti. Y aquello que no dependa de ti, si intentas hacerte cargo de eso, vas a sufrir mucho. Es decir, el estoicismo se basa en una aceptación de los límites de la realidad, de tus propias imposiciones, que es muy fuerte. Ahora bien, lo que te dice es, mira bien qué es lo que no depende de ti, ten claro qué depende de ti y en eso que sí que depende, vea por todas. Es decir, no significa que el estoicismo sea una filosofía quietista, digamos, de la contemplación, ¿no? De, bueno, simplemente me dedico a mirar el mundo. No, el estoicismo te invitaba a generar proyectos de vida. Te invitaba a ser la mejor versión de ti mismo a nivel individual para que eso se volcase en la sociedad, que tuviese una repercusión y un impacto. Pero oye, por ejemplo, una de sus técnicas era la cláusula de reserva, que simplemente era un recordatorio de intenta todo lo que puedas, pero recuerda que hay muchas cosas que no dependen de ti, que puedes enfermar, que pueden necesitar a otras personas cuya voluntad no está en tu mano. Entonces, inténtalo con todas tus fuerzas, pero estate preparado para el posible fracaso y ten claro que ese fracaso no habla de ti, porque habla de las leyes de la realidad y mientras tú quieras vivir en la realidad y no quieras inventarte el mundo, tienes que crecer por ahí. Lo que pasa es que sí que es cierto que vivimos en unos tiempos en los que hay ciertas pseudo-filosofías, ciertos pensamientos mágicos que parece que le gustan decirle a las personas que pueden tener todo lo que sueñen y simplemente con pensarlo fuerte el universo se lo va a mandar y yo la verdad es que soy muy crítico con eso porque me parece una negación de la vida y me parece que la vida en sí misma es suficientemente maravillosa como para tener que inventarnos cosas extra. Qué bonito esto que estás diciendo, Omar, ¿no? Porque al final hay una parte en que, claro, yo coincido contigo en esto que estás diciendo, ¿no? Lo que me parece bonito es esta añadidura, ¿no? Que dices, la vida es suficientemente bella como para tener que inventar realidades paralelas, ¿no? Es verdad que Instagram, por ejemplo, que es una red social que está como muy hecha para, bueno, para vender un estilo de vida maravilloso en lo físico, en lo intelectual,
en todo lo que tiene que ver con la belleza, nos conduce o conduce a mucha gente, a mí no me gusta generalizar, pero al final, hablando así en conversación para mucha gente es mucho más fácil que no, pero en muchas ocasiones conduce como a generar una creación y una idea de vida que uniéndolo a una de tus especialidades que tiene que ver con el malestar existencial, debe generar, por ejemplo, Instagram. Instagram debe ser un gran generador de malestar existencial para mucha gente que está en su casa viendo lo maravillosa que es la vida de otras personas, aparentemente, ¿no? Claro, es que eso genera sobre todo muchísima frustración. Y yo creo que todos hemos caído en eso, ¿no? El estar dando vueltas cuando nos quedamos un poco absortos en Instagram y estamos viendo y uno se pregunta, madre mía, qué feliz es la gente, qué guapa, qué bien les queda todo, qué sitios más bonitos, qué luces tan maravillosas, porque la luz de la ventana de mi casa no es la misma, la de esto, ¿no? Los malditos filtros de Instagram. Es verdad, es verdad. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué sol tiene esa persona que yo no tengo, no? Claro, exactamente. Porque, sí, claro, si vivo en Andalucía, es decir, más luz, pues la ciudad es mejor, por lo visto. Pues claro, ¿no? Justo pasa esto. Pero sí que es cierto que el problema está en la comparativa, es decir, estéticamente, si tú quieres adornar tus fotos, maravilloso. Pero claro, se te crea en Instagram, por ejemplo, que es un ejemplo genial, un museo de experiencias estéticas y existenciales maravillosas, tú lo puedes comparar con tu propia vida. Y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Nadie me ha venido en consulta planteando eso, pero creo que a nivel social les ha dado en la diana, porque se trata justo de eso, ¿no? De un imperativo que tenemos actualmente de maquillar nuestra propia vida. Y creo que esto es un problema porque además que nos aleja de nosotros mismos y de los demás, porque pareciera que todo lo que no encaje en un post de Instagram, todo lo que no quepa en una story, todo lo que no puedas aplicársele un filtro, como si tuviese que quedar fuera, ¿no? Y en realidad no solo es que dejemos fuera lo feo, es que dejamos fuera lo real, ¿no? Es decir, si una comida con amigos, si lo mejor de esa comida es la pose y la estructuración y el reparto de los platos y demás para crear eso, como no. Lo importante es la conexión, lo importante es la conversación, lo importante es todo aquello que no está en esa foto, pero te das cuenta de que hay gente, ¿no? que busca eso y después de la foto parece que ha perdido el interés en la experiencia que iba a vivir, o en los viajes se ve mucho, ¿no? Alguien en un mirador que es abrumador y se hacen la foto y se van y tú dudas si realmente se han dado la vuelta para mirar las vistas o han dicho, bueno, la publicación la tengo, esto va a generar muchos likes, así que ya me puedo ir, es un peligro. Igual que en la pose meditativa, ¿no? Mucha gente que se hace fotos con la pose meditativa y no sabe si han meditado nunca en su vida, ¿no? Porque luego algunos de los textos que cuelgan te hacen ver que están muy lejos de la toma de perspectiva real, ¿no? Pero bueno, la foto se la han hecho y es preciosa. Totalmente. Pero sí que es cierto, yo creo que se trata de un punto de madurez sin que ahora vayamos nosotros a decirle a la gente cómo tenga que vivir, evidentemente. Pero sí me parece muy interesante que yo personalmente en mi experiencia, cuando era más adolescente, disfrutaba mucho subiendo cosas a Facebook. Yo ya tengo 30 años, entonces creo que me he quedado más en Facebook, aunque uso Instagram, pero no mucho. Y me he ido dando cuenta de que paulatinamente he ido perdiendo el interés y para mí, por ejemplo, pues he ido convirtiendo en algo en lo que he ido viendo noticias, fotos de otras personas, he ido publicándolas, sobre todo a nivel más profesional, si lo he utilizado más en la página, pero como que pierdes el interés en difundir lo que estás haciendo a nivel personal, intentas disfrutarlo más, ¿no? Entonces ya, para mí es un patrón común el quedar a comer con amigos y que no se me ocurra echar una foto para subirlo. Yo personalmente, no es que eso sea exportable a los demás, pero sí lo vivo como, qué bien, creo que he entendido que lo importante era esto y no lo otro. Hemos hablado de las redes sociales, de las fotos. Te quiero preguntar sobre el concepto de belleza. ¿Crees que estamos en un momento en el que la belleza está tomando un espacio? Me cuesta hacer estas afirmaciones porque mientras las hago pienso, bueno, a lo mejor estás siendo demasiado genérico también, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, si tú miras, por ejemplo, muchos de los políticos actuales son personas también, bueno, que tienen una imagen cuidada, que cuidan absolutamente, pues eso, ¿no? Lo que estéticamente presentan.
¿Estamos sobrevalorando la imagen? ¿Estamos sobrevalorando la estética? ¿No? ¿Qué piensas? Claro, hay varias líneas para responder eso. Yo creo que, personalmente, para mí la estética es importante, pero no creo haberlo decidido, pero a mí me hace gracia decirlo porque también como estamos en una época en la que por fin estamos rompiendo roles, ¿no? Y estamos pues generando esas nuevas masculinidades y poniendo cada cosa en su sitio. A mí me gusta decir, porque es cierto, yo me considero una persona coqueta. Es decir, no soy una persona que coge la ropa así en el armario de cualquier forma, no. A mí me gusta mi totito bien hecho, mi ropa y tal, ¿no? Y creo que eso está bien, porque me sale de dentro y ya está, es mi forma, es parte de mi personalidad y punto. No dice más ni dice menos. Pero claro, has dicho un ejemplo muy potente, como es el de la política. Qué bien, ¿no?, que se utiliza la estética para transmitir unas ideas, ¿vale? Qué mal que esa estética llega a un punto en el que sea todo el contenido. Es decir, que al final solo sea estética, solo sea eslogan, solo sea un color, una chaqueta porque sin corbata así me acerco más a los menores de 30, tal, y te das cuenta de que no se utiliza la estética para expresar una personalidad, una ideología, un proyecto de Estado, ¿no? Se está utilizando básicamente para tapar la ausencia del mismo. No tenemos nada que ofreceros, pero voy directamente a las sensaciones que se te generan cuando tú me estás viendo a mí, ¿no? Es decir, ahí con la estética lo perdemos todo. Incluso también a nivel personal, ¿no? Con los cánones de belleza, me da la sensación de que hemos olvidado que son cuestiones puramente históricas y que lo que hoy es gordo y no tendría que estar así, ayer, hace unas décadas, era la belleza absoluta. Y lo que hoy vanagloriamos como el máximo nivel estético, hace un tiempo era horrible, ¿no? Entonces, como que somos hijos de nuestro tiempo y deberíamos ser conscientes de los cánones que se han impuesto en nuestra mirada, porque lo que entendemos que es bello lo es, pero probablemente estemos ignorando otras cosas que son increíblemente bellas, pero se escapan, ¿no?, a nuestra mirada más social. Vamos al malestar existencial, ¿no? Porque parece como que la filosofía se ha ocupado mucho de responder a esas preguntas que aparecen cuando uno no sabe hacia dónde tirar o incluso pierde el sentido de su propia vida, ¿no? Primero te pediría que nos ayudases, para estar hablando de lo mismo, a definir o a entender qué es el malestar existencial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de malestar existencial? Vale. Digamos que malestar existencial es toda esa serie de problemas, toda esa serie de cuestiones que uno puede plantearse a raíz de la existencia misma. Esto parece una definición circular, pero realmente no lo es, ¿no? Es decir, ¿cuál es la especificidad de estos problemas? Pues se trata de todas las preguntas y los problemas a los que yo me enfrento y que refieren únicamente al hecho de estar vivo, pero no al hecho de estar vivo, sino al hecho de existir. Es decir, cuando yo hablo de existir, es como, no es que sobreviva, no es que viva, es que existo. Y cuando metemos el punto existencial, ahí entra la identidad. Por ejemplo, una de las cosas importantísimas, una de las crisis existenciales típicas es ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque se me ha ido criando, me he ido desarrollando con un modelo en el que en el colegio me criaban para que fuese un buen trabajador, luego un buen ciudadano, luego un buen empleado, ¿no? Y una vez que salgo de ahí, te das cuenta de que te defines con diferentes modelos que definen a muchísima más gente y dices, pero ¿cuál es mi especificidad? Tengo la sensación de que yo soy algo original, soy algo único, todo el mundo lo es, pero sin embargo cuando intento ponerle palabras no tengo ninguna para expresarlo, ¿no? Entonces, ese quién soy yo, la pregunta por la identidad, es una cuestión existencial típica. Pero también es cierto que podemos encontrarlo en el tradicional sentido de la vida, como te comentaba antes, pues, bueno, en otras épocas, cuando la religión estaba más extendida, digamos que ese problema estaba resuelto, ¿no? Había como una estructura que se te explicaba, venimos aquí, estamos aquí por esto, o sea, los porqués están fuera, y después, cuando muramos, iremos a... O sea que esto también lo tenemos ventilado. Ahora bien, en una época en la que eso se convierte en una opción en la que tú puedes conectar más o menos, pero digamos que no está muy extendida, la pregunta metafísica por la existencia, es decir, se nos puede llenar la boca
todo lo que queramos al decirlo, pero es una pregunta individual que todo el mundo tiene, digamos, clavada en su pecho, que puede ignorar en mayor o menor medida, pero que tiene la obligación, tiene el impulso interno a responder. Es decir, ¿qué es la vida y cuál es el sentido de la vida? Y esto es una pregunta que tiene un punto a veces peligroso, porque creo que nos han enseñado que el nihilismo es malo, ¿no? Es decir, que el decir que la vida no tiene sentido significa la antesala de la depresión. Bueno, de hecho, Freud lo pensaba y se equivocaba, en mi opinión. Creo que ese es uno de los puntos fuertes de esto, ¿no? Cuando te preguntas por el sentido de la vida, respondes que no lo tiene de forma previa, luego se abre el camino de, vale, pues si creo que no lo tiene de forma previa, tendré que construirlo. Y ahí es cuando enganchas la identidad con el sentido, con la vida, y empiezas a construir un proyecto de vida, un proyecto de futuro que exprese eso que tú crees que tiene que ser tu propia vida. Pero bueno, eso es siempre a nivel personal. Es decir, que de algún modo estás diciendo que el nihilismo o la sensación de la vida no tiene sentido puede ser una tierra fértil para empezar a construir el que tú quieres darle. Totalmente. Bueno, habría muchos tipos de nihilismo, porque cuando hablamos de un concepto filosófico, pero sí, frente a ese nihilismo reactivo que rechaza la vida porque no tiene sentido, entonces yo querría pensar que yo estaba diseñado, que yo estaba protegido por algo más, ¿no? Pues existe la posibilidad de ese nihilismo activo, ¿no? Que se basa, te diría, incluso en el amor y en el agradecimiento, es decir, qué bien que no hay un destino, qué bien que no estoy definido, qué bien que no tengo un camino por andar, porque esto me permite decidir y andar mi propio camino, ¿no? Es decir, me permite, de nuevo, como decíamos antes, me permite tomar contacto con mi responsabilidad y decidir qué voy a hacer con mi vida, quién voy a ser, qué es lo que voy a aportar, qué voy a crear y qué voy a dar al mundo. Es maravilloso. Cuando uno conecta con esa parte, a mí me pasa ya como que casi que tendría temor, ¿no? Como me daría miedo que existiese el destino, que existiese un sentido dado previo, porque diría, entonces no depende de mí. Bueno, pues nada, pues decidme lo que tengo que hacer. Como Claro. que perdería. Claro, yo sí cojo esto que estás diciendo y lo mezclo con la psicología, ¿no? Sobre todo con las terapias contextuales. Hay un punto en el que también tenemos que aprender a sostener la angustia que nos producen todos estos pensamientos, ¿no? En un momento en el que hemos hablado antes, ¿no? En el que se sobrevalora los momentos positivos, parece que la angustia, ya sea la angustia existencial, la ansiedad por un determinado aspecto o demás, aquello que es considerado como molesto a nivel orgánico no puede estar. Tenemos que eliminarlo, ¿no? Es como aquel que tiene dolor en una pierna y tiene que eliminar el dolor. Estamos trabajando con el dolor interior como si fuese el dolor físico. Y son dos cosas diferentes. Al final, aprender a sostener la incertidumbre, que es lo que tú de algún modo también creo que nos estás diciendo, ¿no? La incertidumbre, no tengo ni idea de cuál es mi destino, no tengo ni idea de quién soy y no pasa nada. Puedo salir a comprar el pan sin saber quién soy y cuál es mi destino, ¿no? Totalmente. Sí, además, incluso yo en consulta a veces te dicen, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿No? Como que te piden Sí. te piden la respuesta y tú dices, amigo, si querías respuestas no has venido al sitio adecuado. Pero sí que es cierto que una expresión que yo utilizo mucho, sostén la pregunta, porque estamos acostumbrados a... Pero es que entonces, claro, te quita una respuesta y dices, pero entonces tendré que saber algo ya, ¿no? Como, no, porque a veces el sostener la pregunta, el ejercitarla, el mantenerla viva, es como un fuego que está generando y que está creando cosas realmente. Entonces, aporta muchísimo. Pero sí que es cierto que tenemos la costumbre de lo quiero ya. Quiero ese conocimiento y esa incertidumbre nos duele. Y en relación a lo que decías de ese dolor, a mí me gustaba mucho también cuando los estoicos distinguían entre sufrimiento y dolor. Porque claro, dolor, la vida tiene dolor y eso hay que vivirlo. Es decir, no es posible perder a un ser querido y que en ese proceso no haya dolor. Puedes buscar las perspectivas que tú quieras, pero eso es doloroso, mucho. Ahora bien, los estoicos, de la mano del budismo, porque comparten eso con ellos, nos dicen, el dolor es inevitable, el dolor hay que vivirlo, pero el sufrimiento no. Y aquí estaríamos entendiendo el sufrimiento como la mala gestión del dolor que hace que se multiplique.
¿no? Y que se nos escape de las manos y que nos genere esta clase de problemas. Entonces, el estoicismo ahí sí que nos diría, intenta minimizar tu sufrimiento, es decir, intenta sufrir lo menos posible, pero no te pienses que eso te va a llevar a una tranquilidad y a una ausencia de dolor, porque la vida tiene dolor. Y preocúpate si no sientes nunca dolor, porque, en fin. Y de hecho, en el minimizar el dolor es una mala estrategia evitarlo, porque evitar el dolor lo multiplica. Totalmente. La huida, nos decía Heidegger, que a mí me encanta la expresión Martin Heidegger, un filósofo alemán, decía, la huida siempre lleva el ante qué de la huida, ¿no? Es decir, todo lo que tú rechaces, todo de lo que tú huyas, digamos que estás generando un movimiento, una estrategia, un proyecto basado en algo que quieres evitar. Entonces, eso que quieres evitar está impregnando todo eso, ¿no? Y uno se da cuenta también de que cuando sostiene la mirada, sobre todo en las cuestiones existenciales, ¿no? Eso que dices, tengo que huir porque no puedo soportarlo, cuando se atreve, dices, bueno, sosténle la mirada a ver si de verdad es que te da un patatús o qué pasa. Cuando lo haces, cuando lo hacen, te das cuenta de que no era tanto, ¿no? Y hay una presión que se suelta y hay un sostener algo que es muy sostenible, que no, y sobre todo un peso que se va aliviando. Y creo que es muy liberador, ¿no? Cuando uno comprende que el peso que estaba llevando sobre los hombros no era del problema en sí, sino de la incapacidad de mirar a la cara a ese problema. Es decir, muchas veces es un problema de aceptación. Y cuando se da esa aceptación, se da la disolución del problema, ¿no? Porque no era algo que había que solucionar, sino era algo que no estaba bien planteado, que no se estaba aceptando en sí mismo. Me encanta escucharte, Omar, y hago una reflexión que tiene que ver con, yo te escucho hablar y citas determinados filósofos y determinadas teorías, igual que un religioso, por ejemplo, citaría parajes de la Biblia, o que una persona... Entonces, esto me plantea una pregunta, ¿no? Y es, ¿necesitamos referentes o podemos vivir sin referentes? Claro, muy buena pregunta. Yo creo que necesitamos referentes, como mínimo, en las primeras etapas. Y estarás de acuerdo conmigo en que probablemente hayas conocido metodologías de gente que quiere salvarnos a todos y que no se basan en nada, que se nota que no han leído a nadie y eso es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que en unas primeras etapas de desarrollo intelectual y personal es muy importante, en filosofía siempre decimos que caminamos a hombros de gigantes, es muy importante ir a la gente que ha dedicado su vida a investigar eso que a ti te está interesando y bueno, y poder enriquecerte de ellos para poder tener el punto al que ellos llegaron y poder continuar. ¿No? Creo que también es una forma de desarrollar el propio conocimiento. Eso sí, abriendo la puerta a la propia innovación. Es decir, no te puedes convertir en una persona que repita la tradición si pretendes generar algo diferente. Por eso te diría, creo que es muy importante aprender de los que saben, de los que se han molestado en acercarse a eso, pero tomarlos como instrumentos de conocimiento. Es decir, la única utilidad que tienen es que tú comprendas mejor lo que estás intentando entender y que tú sepas hacer mejor lo que pretendes hacer. Claro. Porque me parece muy interesante, lo de estar acompañados aunque sean las primeras etapas, ¿no? Porque al final hay una parte en la que desde muchas corrientes de relación de ayuda se dice que cada persona tiene que encontrar dentro suyo y demás, pero no es lo mismo una persona en una etapa de desarrollo que otra persona en otra etapa de desarrollo. Ya no me refiero solo al desarrollo evolutivo a nivel de adolescente o adulto, me refiero a que un adulto construido intelectualmente no es lo mismo que un adulto no construido intelectualmente, porque el adulto construido intelectualmente tendrá donde encontrar, tendrá un cajón lleno de herramientas. El que no ha leído, el que no se ha construido, ya puedes pedirle que busque dentro suyo que sus referentes a lo mejor son ausentes o son referentes tan limitados que su flexibilidad a la hora de actuar es muy limitada, ¿no? No sé, me gustaría pedirte una reflexión en base a esto, ¿no? En base a la necesidad de pedir a las personas que cada uno ya tiene las herramientas para resolver, pero, ostras, tú, por ejemplo, ahora estás citando ideas muy interesantes que son citas y que a lo mejor forman parte y se incorporan en ti, ¿no?
Yo, por ejemplo, en la consulta o en los cursos, independientemente, obviamente no tomar decisiones por la persona, pero sí que puedo introducir citas o sí que puedo introducir historias y al final hay una parte en que pienso también que cuando alguien viene a mi consulta me paga también para que yo le transmita parte de mis conocimientos y no solo una metodología, ¿no? Luego ellos que hagan lo que les dé la gana con esto, ¿no? Pero no sé si a veces nos pasamos de un extremo al otro, de querer decirle al otro lo que tiene que hacer, a no señalarle nada y decirle, venga, me gustaría conocer tu opinión acerca de esto, Omar. Sí, claro, es que además ese punto toca con la propia práctica de la consulta, pero también con la formación de la persona que se está preparando, porque eso es una frase que uno escucha muchas veces, ¿no? Ya tienes las herramientas para trabajar con personas y yo creo que eso es cierto, pero el trabajo se trata de aprender a utilizarlas. Vale que puedas tener esas competencias, esos talentos, pero tendrás que aprender, porque si no, te vas a convertir en un consejero. Para nosotros, en nuestra formación como filósofos prácticos, una de las cosas fundamentales es el trabajar ese reflejo, esa escucha en la que tú no puedes interpretar lo que la otra persona te está diciendo y esto no es algo fácil de desconectar, porque siempre estamos interpretando constantemente. Entonces, tú te tienes que poner al servicio de la otra persona, al servicio de su comprensión, ¿no? Entonces, esto a nivel formativo, pero luego en la consulta también pasa. Evidentemente, yo muchas veces utilizo referencias que a mí me supusieron una clarificación en su momento, citas, no intentando aleccionar, no intentando adoctrinar, pero sí desde la humildad de a mí esta idea me hizo ver ciertas cosas, te lo propongo, es decir, por si a ti te aporta algo, ¿no? Pero sí que es cierto que se trata de esas pequeñas semillas de pensamiento que tú puedes lanzar a una persona para ver qué le genera, pero siempre como un aporte dentro de su propio camino, un camino en el que tú le estás acompañando, pero un camino que solo entiende realmente esa persona, ¿no? Entonces, claro, volvemos al principio. Nosotros no podemos diseñar, yo no diseño el camino y el proceso, yo preparo una sesión, pero no sé dónde acaba, ¿no? Entonces, esa parte de la tarea es la de clarificar, es la de depurar su propio pensamiento. Y para eso hace falta más deconstrucción que construcción. Evidentemente hay momentos mayéuticos, ¿no? Como Sócrates, hay momentos de generar nuevas perspectivas, hay momentos de construir, pero una parte muy fundamental es el de deshacer esas partes que están bloqueando y ahí digamos que no hay un aporte de información, sino hay más bien un aporte de cuestionamiento, de preguntas que inhabilitan o debilitan unos fundamentos que ya no nos están ayudando a avanzar y que no sostienen verdades, sino que sostienen limitaciones. Y volvamos a lo que antes comentabas, ¿no? Esas ideas, esos pensamientos a veces vacíos, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una frase que especialmente me genera cierta tensión interna, voy a tener que revisar qué pasa con esa frase, que es la de cree en ti, ¿no? Porque al final es, bueno, ¿qué es creer en ti, no? Al final levantarte por la mañana ya es creer en ti. Al final llegar a la consulta ya es creer en ti, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que yo no creo en mí. Hay un libro muy famoso que se llama Cree en ti, que además, bueno, tengo mis reservas, ¿no? Sobre ese libro, pero al final hay un punto de, ¿qué es creer en ti? Dar un paso es creer en ti, ¿no? Montar una empresa también es creer en ti, pero levantarte por la mañana ya es creer en ti, ¿no? Es decir, si a mí me pone los pelos de punta a ti con todo el conocimiento filosófico y demás, ¿qué te genera cuando ves este tipo de frases? No, tengo que creer en mí. Sí, es que, claro, es que depende del uso. Porque, claro, uno lo escucha a nivel normal, cree en ti, y dices, por supuesto. Claro, si ya nos ponemos a un nivel epistemológico, como, claro, que si no creo en mí, si dudo de mi propia existencia, pero sin ser así tan cartesiano, sí que es cierto que esta frase se utiliza a veces como diciendo, cree en ti, y hay algo omitido, ¿no? Como un subtítulo que parece decirte, puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Puedes conseguir absolutamente todo, y dices. Yo muchas veces explico estas cosas con grupos y les digo, hombre, ¿creéis que podéis conseguir todo lo que queráis? Vale, pues a ver, la gente de aquí, que alguno se proponga ser presidente de los Estados Unidos. Veremos a ver el primer murciano que se convierte en presidente de los Estados Unidos. No podéis. No se puede, ¿no? Entonces, ese cree en ti tiene una parte peligrosa. Pero, sin embargo, por otra parte, yo personalmente, que soy una persona que he tenido que lidiar mucho con la desconfianza en mí mismo,
¿no? Con esas creencias limitantes tan restrictivas, ¿no? Que no te permiten destapar ese potencial, pues bueno, ahí he tenido que hacer un trabajo importante y cuando lo haces con personas te das cuenta de lo liberador que es. Esto lo he visto sobre todo trabajando con grupos, quizá en proyectos de empleabilidad, ¿no? Donde estás trabajando el autoconocimiento, pero lo estás trabajando para que la gente conecte con su vocación y conecte con su talento. Y ese cree en ti, ahí se traduce en personas que piensan que no valen para nada. Y cuando empiezan a creer en sí mismas es cuando empiezan a tomar contacto, empiezan a ver que son capaces de hacer mucho más de lo que pensaban, ¿no? Entonces, en este punto hay un empoderamiento auténtico, que es conciencia estricta, no es invención y, por supuesto, no me lleva a un pensamiento mágico. En ese sentido, es maravilloso, pero estoy totalmente de acuerdo con tus sospechas con esta clase de obras y demás, porque esta frase se utiliza de forma muy errónea. Y al final también hay un punto como de cierta soberbia, ¿no? Cuando le dices a la gente, no, tú tienes tus recursos, tú puedes, ya, pero que, es decir, yo al final soy un gran defensor de la formación, ¿no? Una persona que ha pasado un cáncer no es oncóloga, es una persona que ha pasado un cáncer y que, bueno, pues tendrá una experiencia allí súper importante que transmitir, ¿no? Pero no va a poder ir a otra persona a curarla de su cáncer, ¿no? Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo emocional y en lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo reflexivo y demás, parece como que todas las ideas son igual de válidas y al final mis ideas nunca van a ser igual de válidas que las tuyas a nivel filosófico porque no tengo ni idea. Yo podré tener opiniones mejor o peor formadas, pero mis ideas nunca van a ser las tuyas si estamos hablando de filosofía, porque yo no tengo la formación y por lo tanto no pasa nada en admitir que yo no sé lo que tú sabes sobre este tema y que por lo tanto, en mi humildad, yo no voy a poder saber lo que tú sabes o si me hablo con un abogado no voy a poder saber. Sin embargo, creo que hay una parte en que entramos en una especie de relativismo en el que todo es válido, todas las ideas son válidas y yo soy de los que pienso que no. Es decir, hay ideas que pueden ser válidas, ideas que no, pero al final tus ideas tienen que estar fundamentadas. Y hago todo este paquete y te lo traspaso a ti porque sé que la filosofía sobre esto tiene bastante, o dentro del mundo filosófico hay bastantes debates, ¿no? En torno a todo ello. Claro. Yo en el punto en el que creo que esto mejor se expresa en nuestra época es que parece que vivimos en la época de los expertos. No es como, hay expertos de todo y tú te das cuenta que cuando conoces a una persona que es experta en esto, en lo otro, y empiezas a hacer una lista como muy grande y dices, ¿se puede ser experto en tantas cosas? Porque yo entiendo que el ser experto implica una especialización y no te da tiempo en una vida, ¿no? Eso nos devuelve, ¿no? al cree en ti. Cree en ti, pero como bien decías, pero fórmate. Por supuesto que eres capaz de trabajar con personas en una consulta, pero no empieces mañana. Es decir, estudia lo que tengas que estudiar, haz las prácticas con quien tengas que hacerlo, ve soltándote y ya llegará el momento, ¿no? Totalmente, totalmente. Cambio de tema. Filosofía en las escuelas. Historia de la filosofía en los institutos. Una asignatura que peligra en función del gobierno de turno. ¿Qué les pasa sobre todo a los partidos más conservadores con la filosofía, ¿no? Porque digo los partidos más conservadores porque al final son los que hacen peligrar más la asignatura de filosofía en el momento en que gobiernan una comunidad o el Estado o demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cruzada hay de determinadas ideologías con la filosofía? Cuéntamelo tú, Omar. Pues si te digo la verdad no lo sé, porque me encantaría decirte que los gobiernos tienen miedo de la filosofía porque promovemos la conciencia crítica y tal, pero sinceramente no creo que ningún político tenga miedo de la filosofía. No creo que hayamos desarrollado ese potencial de cambio, no creo que tengamos ese impacto social. Sí me parece anecdótico cuando ves en los planes de estudio, ¿no? El peso que se le quita a la filosofía y que se mantiene la religión y uno dice, pero bueno, esto no tendría que ser de otra época, no tendría más sentido que cualquier religión estuviese fuera, ¿no? Y que uno fuese a la parroquia, a la sinagoga, a la mezquita libremente, pero que en la escuela se hiciese otra cosa.
no entiendo. Entiendo sobre todo que se trata también de cuestiones más neoliberales, quizás, donde la filosofía se cree que no produce porque no genera dinero. Creo que produce mucho, pero no genera un dinero, no es emprendimiento puro. Y creo que por eso también se la critica. Pero para mí todo este ataque que se lleva la filosofía realmente no es nuevo, porque es que desde tiempos romanos y griegos siempre están las expulsiones de los filósofos de la ciudad y todo eso. Creo que nosotros esto nos da la oportunidad de pensar cuál está siendo nuestro papel, ¿no? Si tienes ciertas horas de docencia y te las reducen, tú estás defendiendo esas horas, ¿no? Entonces, nosotros se supone que somos los jefazos de la reflexión, ¿no? Y de la autocrítica. Entonces, ahí habría que decir, tú estás pidiendo de nuevo tus horas, que yo personalmente creo que pertenecen y que hacen un bien maravilloso, pero creo que nos dan la oportunidad de plantearnos qué está aportando realmente, es decir, ¿para qué estamos utilizando esas horas? ¿No? Entonces, cuando eso se limita a la transmisión de la historia de la filosofía, me parece un poco estrecho de miras cuando luego nos quejamos de que hay una falta de interés en la filosofía. Si tú te has limitado a transmitir problemas, digamos, históricamente. Yo recuerdo que cuando yo lo estudié en el instituto, el tema 1 era Platón y el tema 2 era Descartes. Pues bueno, pues casi 2000 años entre uno y otro, no sé yo, ¿no? Esa estructuración de los temas. Entonces, me lleva a preguntarme si estamos enseñando realmente bien la filosofía, si estamos transmitiendo lo que son los problemas filosóficos, porque yo creo que cuando uno entiende un problema filosófico es cuando se da cuenta de que eso es algo que se está manifestando en tu día a día. Cuando tú comprendes el problema del conocimiento, hay algo en ti que se remueve porque tú sientes que tú das por ciertas cosas que no sabes si son ciertas. Entonces tú necesitas todo eso. Cuando tú comprendes ese problema se convierte en algo tuyo y tú pides herramientas de pensamiento. Entonces tú pides la historia de la filosofía. Y también por otra parte me doy cuenta que afortunadamente la práctica filosófica, que en su momento fue como muy rechazada, ya está más aceptada en la universidad y hay filósofos prácticos que afortunadamente también son profesores de filosofía y van introduciendo los diálogos filosóficos en clase, los talleres de filosofía y digamos que ya no nos centramos solo en la teoría, sino también en el desarrollo de competencias filosóficas, de pensamiento, que es muy potente y que en España también lo hacemos desde hace bastante tiempo con la filosofía para niños, que es algo que llevamos bastante más tiempo haciendo que el asesoramiento filosófico individual o el trabajo con grupos y es maravilloso el desarrollar programas de diálogo filosófico. Vamos, desde los 3, 4 años creo que se trabaja con preguntas sencillísimas y tú te das cuenta de que siempre te sorprenden. Siempre son capaces de pensar más de lo que tú creías. Decías, madre mía, cuánto conocimiento, cuánto potencial de pensamiento estaba ignorando aquí, ¿no? Qué bueno. Para ir finalizando, la pregunta más horrorosa del mundo, pero tengo curiosidad y te la lanzo. ¿Tienes algún filósofo favorito? Tengo dos. Es A ver. decir, fíjate que te he dicho antes de los estoicos y de los que te voy a decir, ninguno es estoico, pero bueno, en fin, contradicciones, ¿por qué no? Soy humano. Claro, maravilloso. Tengo dos. Uno sería Nietzsche, porque me encanta la forma que tiene de transmitir la vida sin temor, sin necesidad de maquillar sus partes malas, ¿no? Nietzsche fue una persona que sufrió muchísimo, Nietzsche es muy crudo en su lenguaje, pero lo toman como si fuese un pesimista, pero es un vitalista puro, porque lo que te está diciendo al final es como, sí, la vida tiene muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, pero merece la pena, como no os hacéis una idea, ¿no? Y el otro sería Albert Camus, porque Albert Camus es un gran existencialista que además es muy premio Nobel de literatura, eso nos lo regalan, escribe muy bien, te llega directamente y me fascinó cuando preguntó, ¿no? Me preguntó al leerlo, que me dijo que el suicidio, ¿no? Si la vida merecía ser vivida, era la pregunta fundamental de la filosofía, porque responder que no lleva al suicidio. O sea que está todo en juego en una pregunta filosófica. Y a mí esa forma de vivir la filosofía de forma tan activa y tan presente me enamora. Wow. Omar, alguien nos está escuchando y resulta que está en ese momento de malestar existencial. No sé exactamente quién soy, qué hago aquí, qué quiero con mi vida. ¿Qué le dirías? ¿O qué le preguntarías? En primer lugar, le daría la enhorabuena
Me encanta. Totalmente, te lo digo en serio, porque cuantísimas veces pasamos por estos problemas sin permitirnos reconocer el potencial de cambio que tienen, ¿no? Entonces, como estoy mal, bueno, no, pero entretente, ponte otro capítulo de Netflix, échate una play, vete a la calle, ¿no? Entonces, que alguien sea capaz de decir, no me siento en mí, no me reconozco en mi vida, tal, ya es un avance. Yo diría que el 80% ya está hecho, ¿no? Entonces, como ya empezamos muy bien. ¿Qué le diría? Bueno, pues que se permitiese sostener esa pregunta, que no pasa nada, es decir, que está todo bien y que, según yo lo entiendo, ese momento por el que está pasando puede ser un trampolín para un momento y una etapa y un contacto consigo mismo mucho mayor. Quizá esos primeros pasos se sienta bastante perdido, se pueda tener dudas, no sé si necesita fe o sencillamente confianza en la vida y en sí mismo, pero creo verdaderamente que de ahí se puede llegar a un sitio mucho mejor y además creo que solo a través de ahí, es decir, solo atravesando esa clase de situaciones, comprendiendo y armonizándose, ¿no? Reconciliándose con esas partes quizá más negativas o sosteniendo esos huecos que han dejado antiguos discursos o antiguas concepciones. Yo siempre pensaba que las cosas eran así. Ahora sé que no son así, pero no sé cómo son. No tengo algo que lo tape. Bueno, que atravesase y que buscase vías, la que fuese, pues asesoramiento filosófico o lo que entendiese que le puede aportar para movilizarse, para conocerse, para seguir adelante, pero entendiendo con que seguir adelante no es hacer muchas cosas ni correr mucho, sino seguir adelante es volver a sí mismo. Me encanta, me encanta. Además hay una palabra que usas, veo que usas mucho, que yo también uso muchísimo, que es sostener. Yo lo hago referente a las emociones y a las sensaciones que uno vive, ¿no? Yo suelo distinguir entre sostener aquello que es difícil y surfear aquello que es deseoso, pero que al final no dejan de ser dos caras de la misma moneda, en el sentido de que son emociones internas que te conducen a un movimiento, ¿no? Y ahora voy a incorporar de sostener la pregunta, porque al final sostener la pregunta también es sostener la incomodidad que la pregunta te está planteando y que si contestas inmediatamente y rápido, no das una respuesta creada, das una respuesta recordada, ¿no? Sí, y sobre todo que nos pasamos la vida entre incertidumbres de las que no tomamos conciencia. Yo no sé si mañana me voy a despertar, pero hago como que sí, ¿no? Entonces, cuando uno toma conciencia realmente de que vivimos prácticamente sin pruebas de nada y que no pasa nada y que sencillamente avanzamos, eso no tiene que significar que cuando yo tomo contacto con una duda o con algo que me está faltando, con una incertidumbre, con una pregunta, necesite responderla al momento. Y de hecho es muy potente justo esto que decías, ¿no? El tomar conciencia de esa necesidad que tengo, ¿no? Entonces, si esto no es así, ¿cómo es? No pasa nada, ¿no? Y el saber mantenerse en esa incertidumbre, porque creo que es un estado epistemológico natural, es que vivimos en la duda y somos seres que dudamos. Y creo que es una de las cosas más radicales, más bonitas y más profundamente humanas que tenemos, ¿no? Y que puede haber construcción, puede haber progreso y puede haber desarrollo dentro de la propia duda. No necesitamos respuestas, porque las respuestas, las definiciones, que a veces son maravillosas, también anclan, también cierran camino y la pregunta abre, ¿no? Y en la vida yo creo que hay momentos en los que uno necesita realmente abrirse a cualquier tipo de pista, necesita desplegar las alas, coger el timón, pero atendiendo mucho al viento, ¿no? Hacia dónde sopla y hacia dónde me lleva, ¿no? Y creo que sin aceptar la incertidumbre, sin saber sostener la duda y, por supuesto, como tú dices, las emociones, sin saber sostenerla y sin saber quitarse de los hombros todo el peso posible, no hay posible avance. Omar, pues nos vamos a ir a la biblioteca, me está encantando. Yo emplazo a que en otro momento elijamos un tema y nos pongamos a debatir sobre ese tema más concreto. Hoy teníamos esta introducción y me está pareciendo súper interesante todo lo que está saliendo. Y vamos ahora a otra sección que a mí me encanta, que es la biblioteca, donde te voy a pedir que nos recomiendes un libro. Vale. Pues ya estamos en la biblioteca. ¿Cuál es el libro que nos vas a recomendar? Vale, pues ya he hecho spoiler antes sobre el libro porque voy a recomendar El mito de Sísifo de Albert Camus. Este es el libro en el que él comienza desde la primera página, ¿no? Hablando de esta cuestión del suicidio, de que la pregunta sobre si la vida merece la pena ser vivida es la pregunta fundamental de la filosofía y sobre todo este es el libro en el que él
defiende que Sísifo, si recordamos Sísifo, esta persona que los dioses lo castigan a a llevar una piedra hasta lo alto de la montaña, y justo antes de llegar la montaña cae, es decir, lo condenan a la frustración absoluta, y algo que normalmente se suele olvidar, que él está ciego, además, cuando hace eso, o sea, que es que ni siquiera puede verlo. Se atreve a decir que existe la posibilidad de que Sísifo sea feliz haciendo eso, siempre y cuando él aprenda a generar sentido y a decir, esta es mi condena, pues voy a expresarme a través de mi condena, ¿no? Es decir, si alguien como Albert... Claro, si alguien como Albert Camus supo ver felicidad ahí, a mí solo la posibilidad de que esto pueda ser real, me pone el vello de punta, que ahora al explicarlo me acaba de pasar, y pienso, ojalá, ¿no? Ojalá. Y me lleva a un conocimiento intermitente en el que a veces creo que sí, otras veces creo que no sería posible. Pero en los momentos en los que sí lo creo, sí que me siento totalmente liberado y pienso, ¿cómo no voy a vivir mi vida al máximo? Si Sísifo podía ser feliz, yo no me cabe, ¿no? en el pecho. Así que esa es mi recomendación, que además es un ensayo brevísimo. ¿Sencillo para leer? Bueno, ¿o es denso? Es sencillo algunas partes, pero yo cuando lo recomiendo, siempre yo hago una recomendación a mis amigos y digo que cuando vean que se complica, cuando vean que empieza a hablar de autores rusos, que se lo salten. No pasa nada, no pasa nada. Sáltatelo. Mi profesora de metafísica nos decía que los libros no había que acabárselos ni había que forzarse, porque había más libros que tiempo para leer en una vida y que había que disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien se le indigesta un poco alguna parte de la lectura, que lo dudo, ¿no? Y esto no es una recomendación a que cuando algo cueste uno lo abandone, pero si no se mete en un mare magnum de conceptos que no entiende, pues que pasen al siguiente capítulo, que podrán. Pero bueno, creo que es un libro bastante asequible. Mira, esta recomendación de tu profesora de metafísica me deja de tranquilo, porque tengo una estantería con libros que no he acabado y que he cogido otro, porque ya he cogido lo esencial que me apetecía de este libro, me voy a otro. Y en mí siempre alberga un poco de culpa de no has acabado el libro que... Totalmente, la sensación de no está siendo todo lo intelectual que debería. Pues no, pues con ella nos deja libres de que podemos decir que eso es culpa del libro, o de una forma más ecuánime, siendo más ecuánime y sin repartir culpa, diciendo no es el momento quizás para esta lectura. Ya está. Mi historia entre este libro y yo, de momento, acaba aquí. Veremos si en otro momento... Necesitamos un tiempo, no eres tú ni... Exacto, no es por tu culpa, es por culpa mía, es que son cosas mías. Muy bien, ¿nos vamos al deseo? Vale. ¿Cuál es el deseo que lanzas a la humanidad? Pues me gustaría, y no sé cómo se hace, pero me gustaría que algún día desarrollásemos la capacidad de ver el valor que hay dentro de otras personas. Creo que sería una cura para el racismo, incluso para la propia autoestima. Es decir, creo que entraríamos en una vida totalmente nueva si supiésemos ver a alguien y al mirarlo viésemos lo valioso que tiene esa persona y no lo diferente, el miedo que me genera o cualquier eso. Y ojalá pudiésemos, por supuesto, aplicarnos esa mirada también a nosotros. Qué bonito. ¿Sabes qué me ha gustado mucho de la entrevista, Omar? Que en muchas ocasiones te mantienes en el no saber, como has hecho ahora, lanzar el deseo, ¿no? Me gustaría esto, no sé cómo, puede ser, pero me gustaría esto. Y hay una parte en que esto me da calma, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no sabemos, podemos mantenernos en la duda, podemos no tener ni idea hacia dónde tirar, podemos sostener la incertidumbre y sobre todo sostener la pregunta. Y eso da como cierta calma. No tenemos que tener las respuestas, no tenemos que tener la dirección. Podemos dejarnos sentir cómo es vivir desde el no saber en ocasiones, ¿no? Sí, desde luego. Como profesionales tenemos que saber qué sabemos hacer, hacerlo lo mejor posible y ser totalmente honestos y directos con lo que no lo sabemos, y también transmitir lo innecesario que es. Es decir, no sé esto, pero porque no debo saberlo, ¿no? Pero también, como hemos hablado en nuestra propia vida, creo que esa duda y ese sostenimiento de la duda, un sostenimiento activo, es lo que genera la innovación, ¿no? Te decía esto, me gustaría conseguir esto, pero no sé cómo se hace. Exacto. Por eso también disfruto tanto
cuando trabajo en proyectos de innovación social, que es empleabilidad, que es integración social, todo eso, porque tú sabes lo que quieres. Tú sabes que la gente conecte con su talento, tú sabes que la gente quiere que vea el valor de otras personas y sea capaz de unirse. Pero lo único que haces es probar, probar, probar. Ese ensayo-error, pero ese ensayo-error crea métodos, crea encuentros, crea vida y nos vamos acercando en ese hacerlo bien, hacerlo mal, es la única forma. Omar, te voy a hacer una especie de resumen de la entrevista con algunas notas que he tomado y entonces tú me vas a elegir cuál es la frase que quieres que yo use para promocionar la entrevista. Vosotros vale. Usáis la frase de las que has ido diciendo durante la entrevista. Si alguna no es del todo exacta, tú me rectificas y vamos a hacer que sea exacta. Voy a hacer lo opuesto que hacen los periodistas de elegir ellos, pues aquí vas a elegirlo tú entre las que te voy a proponer. Y allí voy. Que tu vida te devuelva el reflejo de ti mismo. La idea es de construir. Hay que saber insertar el porqué en el momento preciso. ¿Cuál es mi especificidad? ¿Quién soy yo? Qué bien que no hay destino ni estoy definido. Así puedo decidir. La vida merece la pena ser vivida. La vida es profundamente bella. Se puede vivir sin fe. A nivel existencial, tenemos las mismas preguntas que hace 2000 años. Sí, ha puesto una cara extraña con la frase anterior. Me refería a sin fe religiosa. Sí, no. Vale. La cara extraña es porque, wow, no sé cuál elegir, como, qué bonito. Y me quedan algunas, pues las has dicho tú, ¿eh? Gracias por recopilarlas. Pregúntate qué depende de ti y qué no. El estoicismo se basa en conocer los límites de la realidad. Maquillamos nuestra propia vida. No solo dejamos fuera de las redes sociales lo feo, sino también lo real. Y la última que tengo, el problema no es que se use la estética, es que solo sea estética. Pues, si me dices más o menos la palabra, porque no habrás podido memorizar todas las frases. Sí, bueno, creo que me voy a quedar con la primera, creo que la del reflejo de tu vida, es la que... Me han gustado otras muchas. Es un poco como ególatra decir, me han gustado mucho mis frases, pero... Ya, pero es bueno, la realidad también, ¿no? Sí, son bonitas y te han gustado. Se agradece la recopilación. Pues sí, la del reflejo de tu propia vida, porque creo que para mí es un leitmotiv importante, ¿no? El verte en tu vida. Que tu vida te devuelva el reflejo de ti mismo. Pues esta es la frase con la que vamos a promocionar esta entrevista en la que hablamos de asesoramiento filosófico. Omar, un placer inmenso. Muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Muchísimas gracias, Isaac. De verdad, ha sido muy, muy agradable. He estado a gustísimo y gracias por la oportunidad y por el momento.